Vamos a ir a nuestras Biblias, la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Es la continuación del estudio en el que hemos venido estando ya durante poco más de 2 años. Romanos, vamos a ir capítulo 11 y vamos a estar de los versículos 16 hasta el 24. Romanos 11, versículos 16 al 24. Dice la santa palabra de Dios: si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas toda la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien. Por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera, tú también serás cortado. Y aún ellos, hablando de los judíos, si no permanecen en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Ese es el texto en el que estaremos estudiando y aplicando con la ayuda del Señor. Romanos 11 ha respondido a 2 importantes preguntas que han quedado en el aire después de haber expuesto la doctrina de la elección incondicional en Romanos 9 y el fracaso de Israel en términos de justicia en Romanos capítulo 10. ¿Sí? La primera pregunta fue: ¿ha desechado Dios a su pueblo, a Israel? Y la respuesta pues del parte del apóstol ha sido clara y contundente: en ninguna manera, por supuesto que no. Y básicamente el apóstol responde estableciendo la doctrina de un remanente escogido por gracia. Lo vimos en su caso personal, porque yo también soy israelita, de la descendencia de Abraham y de la tribu de Benjamín. También lo puso en un caso histórico. ¿O no sabéis qué dice la escritura de Elías, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado su rodilla ante Baal. Y también lo vimos en una declaración teológica. Así también en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Pero en los versículos 7 al 10 de Romanos 11 nos encontramos con una conclusión que deja abierta otra pregunta. Versículo 7: ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Endurecidos, como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean, oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución, se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre.
Entonces, a partir de esta conclusión, surge la inevitable pero trascendente pregunta, dice el apóstol. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Es decir, ese era el plan último de Dios con la nación de Israel. Ese era su fin, eso era todo, que ellos tropezaran y cayeran. Por supuesto que no. Por supuesto que no, en ninguna manera. Y para argumentar su respuesta, el apóstol reveló un misterio. ¿Recuerdan? Así fue como titulamos la semana, antepasada, el sermón. La salvación de judíos y gentiles, un misterio revelado. ¿Recuerdan? El día de hoy el tema es la salvación de judíos y gentiles, el misterio ilustrado. El misterio ilustrado. Y para argumentar esa respuesta, el apóstol, como digo, reveló un misterio, versículos 11 y 12. Pero por su transgresión, es decir, por la transgresión, por la caída, por el tropiezo de la nación de Israel, vino la salvación a los gentiles. Vino la salvación a los gentiles. Eso fue el primer resultado. Pero eso no fue todo. Para provocarles a celos a sus conciudadanos, para que también ellos alcanzasen la salvación que es por la fe, aparte de las obras de la ley. En otras palabras, Israel tenía que pasar por ese proceso para que ellos aprendieran que no era a través de la obediencia meramente externa a las obras de la ley que ellos iban a alcanzar. Por eso fue que Israel fracasó, ¿se acuerdan? Israel fracasó en términos de justicia, porque ellos quisieron poner sus obras antes que poner su fe en el Señor. Y algunos, como les decía en aquella ocasión, algunos han ilustrado esta interrelación de judíos y gentiles en términos de salvación con el vaivén de las olas del mar. ¿Recuerdan? Que las olas de la gracia llegan, se encuentran con la muralla de los judíos incrédulos, endurecidos, y entonces de regreso vienen, bañan las costas de los gentiles. Pero en ese vaivén de las olas de la gracia, también la roca va erosionando y va causando que muchos judíos, que son el remanente escogido por gracia, vayan creyendo. Sin embargo, mis hermanos, esa es una ilustración que alguien ha sugerido, ¿no es cierto? Que se puede aplicar, que queda bien en el tema. Sin embargo, mis hermanos, como siempre, la Sagrada Escritura tiene sus propias ilustraciones. La Sagrada Escritura tiene sus propias ilustraciones y esta no es la excepción. Y para ilustrar dicho misterio, la interrelación salvífica entre judíos y gentiles, Pablo emplea la analogía de un olivo. Ahí tenemos la ilustración. Pablo emplea la analogía de un olivo, algo muy común tanto para judíos como para gentiles en tiempos del apóstol. Y esta analogía se destacan al menos 3 importantes puntos, que es lo que vamos a ver el día de hoy con la ayuda del Señor. Primero vamos a ver la santidad del olivo natural. Segundo, el injerto del olivo silvestre. Y tercero, el reinjerto de las ramas naturales. Esos son nuestros 3 encabezados: santidad del olivo natural, injerto del olivo silvestre y reinjerto de las ramas naturales. Entonces, en primer lugar, hablemos de la santidad del olivo natural. Versículo 16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Como siempre, la lógica de Pablo es irrefutable, ¿verdad? Si las primicias son santas, y noten, está hablando de primicias santas, masa santa, raíz santa y ramas santas.
Si las primicias son santas, señala el apóstol, también lo es la masa restante. Ahora, ¿qué son las primicias? Para que nosotros entendamos de qué está hablando el apóstol. Bueno, la expresión primicias es la traducción literal de la palabra griega aparqué, aquella ofrenda que se hacía de los primeros frutos de cualquier cosa, bien fuera un animal o una cosecha. ¿No es cierto? Entonces, la nación de Israel estaba llamada a ofrecer esos primeros frutos al Señor. Se refiere a la primera porción de una ofrenda que era apartada específicamente para Dios. Y aunque la masa restante era representada por las primicias o por esos primeros frutos, se reconocía que todo el alimento provenía del Señor. En otras palabras, estaban devolviendo al Señor una representación mínima de todo lo que Él les había provisto en abundancia para ellos. Es por eso que el apóstol dice, si las primicias son santas, ¿qué dice? También lo es toda la masa. ¿Sí? Entonces, si los primeros frutos de una cosecha eran buenos, quiere decir que el resto de la cosecha que venía estaba bueno. Ahora, esa palabra santa, acuérdense, esa palabra santa significa apartado. Entonces, si las primicias, como vamos a ver en un momento, que fueron los patriarcas, si las primicias fueron santas, fueron apartadas, entonces toda la masa fue apartada. Pero el apóstol emplea otra analogía aquí, como les decía, usando la imagen de un árbol o una vid. Y dice, si la raíz es santa, pues también lo son las ramas. En otras palabras, si la parte fundamental de una planta, que es la raíz, ¿no es verdad? Por ahí es por donde se nutre todo el árbol y pues todo lo demás que viene a continuación, las hojas, los frutos, en fin, viene del alimento, de la raíz. Entonces, si la parte fundamental de la planta es santa, entonces aquello que produce, es decir, las ramas, también debe ser santo o apartado. El empleo específico que Pablo hace de esta analogía en este pasaje, mis hermanos, aquí es donde quiero llamar la atención. Ya tenemos la parte gráfica, ¿no? Ilustrativa. Pero el empleo específico que Pablo hace de la analogía en este pasaje tiene por objeto recalcar la verdad de que si las primicias y la raíz son santas y representan a Israel, porque son un símbolo que, y en esto están de acuerdo todos los teólogos, son un símbolo que alude a los primeros patriarcas, es decir, Abraham, a Isaac y Jacob. Entonces, si ellos que fueron las primicias, los primeros frutos, o ellos que son la raíz, son santos o fueron apartados, entonces quiere decir que la masa restante, su descendencia o su posteridad, pues también lo es. Miren cómo dice Isaías capítulo 51, versículos 1 y 2. Oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra, aquí también está haciendo uso de otra analogía. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y el hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Otra vez, ¿verdad? Es parecido a la analogía de las primicias o de la raíz. Dice, mirad a la cantera donde fuisteis arrancados. Y luego mire lo que dice. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz. Porque cuando no eras más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Así que, sí, Abraham, que es la raíz o es la primicia, es santo y fue apartado, también está diciendo el apóstol, su descendencia, su posteridad ha sido apartada. Dios estableció su relación con Israel mediante su pacto con el antepasado suyo, Abraham, y por lo tanto fueron consagrados o apartados como un pueblo en esa consagración de Abraham. Por lo tanto, esto es sumamente importante. Si Dios olvidara a Israel completamente, y resalto, subrayo esa palabra, si Dios se olvidara de Israel completamente, como algunos sugieren,
estaría incumpliendo sus promesas hechas a esos patriarcas, algo que su carácter santo no permite. John Murray, un líder del milenarismo, quien no cree en un reino literal de 1000 años sobre la tierra prometida a los judíos y encabezado por Cristo sobre el trono de David en Jerusalén, y que por el contrario cree que el trato de Dios con la nación de Israel terminó cuando rechazaron a Jesucristo, lo cual nosotros también creemos o nos identificamos en su postura, no puede resistir el poder de la verdad maravillosa que Pablo resalta aquí. Y en su comentario a Romanos, Murray dice lo siguiente. Quiero que presten especial atención porque está hablando otra vez alguien que cree exactamente igual que nosotros, tiene la misma posición escatológica. Dice, no puede existir un rechazo irremediable de Israel o irreversible, no puede haberlo. La santidad o el apartamiento de la consagración teocrática no se puede abolir y un día será vindicada con la plenitud de la restauración de Israel. Un día será vindicada con la plenitud de la restauración de Israel. ¿O cómo entender ese término plenitud? ¿No es cierto? Ahí es donde tenemos la pregunta del millón y donde los debates teológicos empiezan a hacerse. Pero en resumen, ahorita no voy a entrar en detalle, cuando vayamos al versículo 25 y 26 lo veremos. Por supuesto, no está diciendo que todos y cada uno de los judíos lo van a hacer, no es lo que está diciendo. Pero lo que sí está diciendo es que la santidad de la consagración teocrática no se puede abolir y un día será vindicada con la plenitud o con la plena restauración de Israel. A fin de ser fiel a su propia palabra, entonces, el Señor ha provisto a lo largo de los siglos un remanente santo. Eso es claro. A lo largo de los siglos Dios siempre ha provisto un remanente santo y seguirá proveyéndolo en el futuro para de esa forma salvar a todo Israel. Otra vez esa palabra todo, para de esa forma salvar a todo Israel. ¿Quiere decir todos y cada uno de los judíos? Por supuesto que no, sino obviamente aquellos que fueron escogidos por gracia. Así que si la raíz que es Abraham y los otros patriarcas, mis hermanos, es santa, entonces las ramas que son sus descendientes también lo son. Ellos fueron llamados por Dios y apartados por Él desde tiempos antiguos, y la obra de Dios con esas ramas no quedará terminada hasta que ellos realmente se conviertan en el pueblo santo que fueron destinados a ser. Eso es una promesa a Israel. Bien, entonces eso en cuanto a la santidad del olivo natural. Sí, Israel es el olivo natural. De ellos es la raíz del olivo, como acabamos de ver. Ellos son las primicias. A ellos se les dieron los pactos, la promesa, el culto, todo. Ellos son el olivo natural. Ahora, en segundo lugar, hablemos del injerto del olivo silvestre. El injerto, y aquí es donde voy a tardar, yo creo, la mayor parte de mi predicación, el injerto del olivo silvestre, versículos 17 al 22 de Romanos 11. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Pablo continúa con la imagen ilustrativa de un árbol. Otra vez, verso 17.
Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Ahora, aquí, mis hermanos, el apóstol se refiere a la práctica conocida de hacer injertos. No sé, quizás algunos aquí si hayan tenido la experiencia de la agricultura y de este proceso de hacer injertos. Pero rápidamente, en términos generales, los judíos sabían de lo que Pablo estaba hablando, pues los olivos eran parte básica del sustento agrícola y comercial de la antigua Palestina y en grandes regiones del cercano oriente y del Mediterráneo, como lo es en la actualidad. Los olivos, como digo, esto solamente es una información rápida y breve para ver de lo que el apóstol nos está hablando. Los olivos pueden vivir cientos de años, pero al envejecer se vuelven cada vez menos productivos. Y a fin de recuperar esa productividad, se les injertan ramas de árboles jóvenes. Cuando una rama cesaba de producir olivas, se desgajaba y se injertaba otra en su lugar. Es a eso que se refiere el apóstol aquí. Y está empleando esto como una analogía. Está tomando la práctica del desgajamiento y del injerto para traerlo al ámbito espiritual. Esa es la figura que Pablo emplea. Las ramas viejas, mis hermanos, las ramas viejas e infructuosas de Israel fueron desgajadas, fueron arrancadas. Siglos antes Dios había advertido a su pueblo acerca de lo que les traería la incredulidad. Llama la atención este texto en Jeremías 11, donde dice el verso 16 y 17 lo siguiente: olivo verde hermoso en su fruto. Está hablando de la nación de Israel y lo está comparando con un olivo también. Y dice: olivo verde hermoso en su fruto y en su parecer, llamó Jehová tu nombre. A la voz de recio estrépito hizo encender fuego sobre él y quebraron sus ramas. Desde entonces ya Dios estaba advirtiendo lo que iba a suceder a la nación de Israel si ellos persistían en su idolatría e incredulidad. Iban a ser desgajados tal cual una rama infructuosa de olivo. Y dice: porque Jehová de los ejércitos que te plantó ha pronunciado mal contra ti a causa de la maldad de la casa de Israel y de la casa de Judá que han hecho, provocándome a ira con incensar a Baal. Jesús mismo, mis hermanos, advirtió a su propio pueblo de Israel lo siguiente en Mateo 21:43, después de la parábola de los labradores malvados: por tanto os digo que el reino de los cielos será quitado de vosotros y dado a gente que produzca los frutos de él. O en él. Las ramas infieles entonces, hermanos, e improductivas de Israel fueron reemplazadas por las de un olivo silvestre. Fueron sustituidas en esa manera, que representa a los gentiles creyentes, los cuales somos injertados a ese olivo. Ese olivo silvestre con ramas gentiles conformadas por gente de todas las naciones que creen en el Mesías, mis hermanos, fue hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Esto, mis hermanos, es una gran misericordia. Porque otra vez, y como vamos a ver en un momento, nosotros no teníamos absolutamente ningún asunto aquí. Nosotros estábamos completamente lejos, nada teníamos que ver con esto, pero Dios en su gracia ha querido injertarnos en lugar de esas ramas que fueron desgajadas. Y ahora somos, junto con todos los descendientes creyentes de Abraham, participantes de la bendición divina y de la relación eterna mediante la salvación en Cristo. Ahora, llama la atención, mis hermanos, también que el olivo injertado sea silvestre. Noten, no dice que Dios va a injertar las ramas de un olivo cultivado. No, eso no es lo que está diciendo. Está diciendo que va a injertar o que está injertando las ramas de un olivo silvestre. ¿Qué es eso? Un olivo silvestre, mis hermanos, es un árbol que simplemente nació, que nadie lo cultivó.
y que por lo tanto no tiene ningún fruto. Es improductivo. Eso significa silvestre. Como cuando usted va por la carretera y usted ve allá uno que otro árbol ahí medio caído de lado que no tiene absolutamente nada. Ese árbol es silvestre, ese no tuvo ningún fruto. Bueno, mis hermanos, el apóstol está comparando a los gentiles con ese árbol silvestre. Éramos infructuosos completamente. Y sin embargo, Dios en su misericordia nos ha hecho participantes de la raíz y de la rica savia. Al principio de ese versículo, Pablo aclara también que no todas las ramas fueron desgajadas. Si se dan cuenta, dice algunas. Y esto es importante también, mis hermanos, algunas, lo cual indica que siempre hubo un remanente creyentes de Israel y muchos judíos creyeron y han creído en Cristo a lo largo de la historia. No podemos decir que los gentiles ahora venimos a reemplazar a la nación de Israel y que ellos ya no tienen absolutamente nada que ver con el Evangelio y con el Señor. Por supuesto que no. Algunas de esas ramas, ¿cuáles? Las que fueron endurecidas, las que permanecieron en incredulidad. Tal como ha sucedido con las ramas judías originales que permanecieron unidas a la raíz y fueron alimentadas por la rica savia del olivo de Dios desde entonces y hasta ahora, los creyentes gentiles, mis hermanos, son coherederos con ellos y descendientes de Abraham, el Padre, como dice Romanos 4:11, el Padre de todos los creyentes no circuncidados o no judíos, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Noten, mis hermanos, cómo desde que Dios empieza, vamos a decir, a llevar a cabo su plan de redención, Él ya tenía en mente a nosotros los gentiles, ¿sí? Dios llamó a Abraham no cuando era circuncidado. No. Dios lo llamó a él antes de la circuncisión. De manera que Abraham ahora viene a ser padre no solamente de judíos, sino de todos aquellos gentiles que creen por la fe en Jesucristo. Eso también es una gran misericordia. Ahora, Pablo explica mejor este misterio de cómo judíos y gentiles venimos a formar un solo y nuevo hombre por medio de Cristo. En Efesios capítulo 2, versículos 14 al 16 leemos lo siguiente. Porque Él, hablando de Cristo, es nuestra paz. ¿Cómo así? ¿Había una guerra? Sí, había una guerra irreconciliable. Estaban los judíos por un lado y el resto los gentiles. Y entonces había una guerra en ese sentido. Para los judíos, los gentiles, o todos los que no fueran judíos, eran tratados como perros, no eran personas dignas, eran paganos. Y lo eran definitivamente. Sin embargo, mire lo que dice este texto. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, ¿de cuáles pueblos? Bueno, tanto del pueblo judío como del pueblo gentil, ahora Dios hizo uno solo, derribando la pared intermedia de separación. Había una pared que dividía a los judíos de los gentiles, y no precisamente literal, ¿no es cierto? Pero Cristo, con su muerte, derribó esa pared de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos. Por eso Pablo llama la atención a los Gálatas de no volver a la circuncisión. Ya no tenemos que volver a esas leyes, a esas normas, a esos rituales, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos, de Israel como de los gentiles, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios. Por supuesto, nuestra reconciliación primaria es con el Señor, a ambos en un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, matando en ella las enemistades. Por lo que el apóstol entonces pudo concluir, versículo 19, así que ya no sois extranjeros, está hablando a los gentiles, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que conciudadanos de los santos
y miembros de la familia de Dios. Ahora venimos a ser uno con los judíos. ¿Pero por medio de quién? De Jesucristo. Él es nuestra paz. Y ahora venimos a formar un solo y nuevo hombre. ¿Cuál? El de Jesucristo. Así que, explicando mejor de qué se trata el olivo, mis hermanos, nosotros ya dijimos que el olivo natural está hablando de la nación de Israel. Sí, mis hermanos, pero en un sentido mucho más elevado, el verdadero olivo es Jesucristo mismo. Cristo dice en Juan 15, yo soy la vid. Yo soy la vid. Cristo es el verdadero olivo, que ahora está compuesto por ¿quiénes? Por tanto judíos como por creyentes gentiles. Por medio de Cristo Jesús, mis hermanos, judíos y gentiles, entonces venimos a ser un solo pueblo, un mismo cuerpo y a heredar la misma promesa, porque somos parte de un solo plan. Es decir, hemos sido hechos participantes de la raíz y de la rica savia del olivo. Ahora bien, yo creo que ya quedó claro, ¿no es cierto? Ya quedó claro que no estamos hablando de dos olivos. Pablo está hablando de un solo olivo. No son dos pueblos, no, es uno solo, ¿no es cierto? Que está compuesto tanto por judíos como por gentiles. Ahora, aprovechando este importante tema del injerto del olivo silvestre al olivo natural, el apóstol hace una solemne advertencia a los gentiles. Versículo 18. No te jactes contra las ramas. Damos gracias a Dios porque en su gracia nos ha injertado en el olivo de Dios. Pero no nos jactemos contra las ramas naturales. Pablo sabía que así como Israel había caído en arrogancia en cuanto a ser descendientes físicos de Abraham, ser de la circuncisión, ser los herederos de la promesa, los receptores de los pactos, los recipientes de la gloria o la Shekinah y los participantes del culto a Dios, ahora, por causa de su impenitente rechazo y endurecimiento, el de los judíos, ahora los gentiles podrían caer en la misma clase de arrogancia de los judíos, alegando que Dios ya los había rechazado por completo a ellos, a ese pueblo que fue del antiguo pacto, y que muchas de las ramas naturales fueron desgajadas simplemente para ellos ser injertados al olivo de Dios. Eso, si Pablo lo está diciendo, mis hermanos, no es en vano. No es porque a él se le ocurrió. No, es porque habían gentiles que se estaban jactando. Se estaban jactando de que ahora la salvación, el evangelio les había llegado a ellos. Cuando Israel como nación lo rechazó. Y Pablo llama la atención sobre eso. Es por eso que el apóstol se toma unas cuantas líneas para advertir a los gentiles en cuanto al terrible peligro de caer en la jactancia. Y Pablo para ello se vale de 3 poderosos argumentos, uno bíblico y 2 teológicos, para luego llevarlos a una reflexión. El primer argumento, el argumento bíblico dice, versículo 18, segunda parte: y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. ¿Sí? Ese es el primer argumento. Tú no sustentas a la raíz, no te jactes, es la raíz la que te sostiene a ti. ¿Cuál es la raíz? Ya dijimos, los padres, los patriarcas. Y noten cómo el Señor le dice a Abraham en Génesis 12:3, serán benditas en ti y en tu simiente todas las naciones o todas las familias de la tierra. Así que no nos jactemos porque esto no viene de nosotros. Esto no viene por nuestra cuenta.
Los gentiles mismos no eran fuente de bendición, así como tampoco lo habían sido los creyentes judíos. Los creyentes gentiles son bendecidos debido a que son descendientes espirituales del creyente Abraham. Nosotros somos bendecidos porque hemos sido injertados dentro del pacto de la salvación que Dios estableció con Abraham y que ahora ofrece por gracia a todos los que creen en Jesucristo. Pablo ya había explicado esto a las iglesias de Galacia en el capítulo 3, versos 6 al 9, donde dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, ahí está el requisito, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios sabía justificar por la fe a los gentiles, es decir, a nosotros ahora, dio de antemano la buena nueva o la buena noticia a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Sí, mis hermanos, no hay razón para jactarnos. Si nosotros somos bendecidos, es gracias a la promesa que Dios le hizo a nuestro padre Abraham. Resulta entonces ridículo y presuntuoso que los creyentes gentiles piensen que tienen de qué jactarse contra las ramas naturales, que incluyen también a aquellos que fueron desgajados por su incredulidad. Miren, mis hermanos, ni siquiera seamos arrogantes contra aquellos que han rechazado a Cristo entre los judíos. Nunca debemos olvidar que los gentiles no sustentan a la raíz, sino que la raíz los sustenta a ellos. Y como vamos a ver más adelante, porque aún muchos de los que fueron endurecidos volverán a ser reinjertados. Pero el segundo argumento es un argumento teológico. Y es el versículo 19 y 20. Pues las ramas, sigue diciendo Pablo, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. El primer argumento teológico tiene entonces que ver con el prerequisito para pertenecer al olivo de Dios. ¿Cuál es ese requisito previo para que alguien pertenezca o sea parte de ese olivo? La fe. La fe y la sola fe, aparte de cualquier obra. En otras palabras, las acciones divinas de desgajar e injertar estuvieron basadas en la creencia personal, no en alguna inferioridad o superioridad racial o nacional. El asunto no es dignidad o mérito, ni tampoco es una cuestión racial, étnica, social, intelectual o incluso moral. Porque somos mejores. No. El único asunto es la fe. La sola fe. Las ramas de los judíos, escuchen hermanos, fueron desgajadas a causa ¿de qué? De su incredulidad. De su incredulidad. Y los gentiles que creyeron fueron injertados, es decir, quedaron puestos en pie sobre la base de su fe en el Señor Jesucristo. No hay razón para jactarnos entonces, ¿se dan cuenta? No se trata de absolutamente nada que nosotros hicimos para ganarnos esa posición dentro del olivo de Dios. No. Por eso, mi hermano, no tienes razón alguna para que te ensoberbezcas, advierte Pablo, sino todas las buenas razones para temer. El apóstol hizo una advertencia similar a la iglesia de Corinto, así que el que piensa, el que cree estar firme, mire que no caiga. Esto es una advertencia para todos. Alguien pudiera decir, no, yo estoy bien, eso no es para mí. No, eso es para nosotros. Es palabra de Dios, para que nos autoevaluemos, para que nos autoexaminemos. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Y en tercer lugar, un segundo argumento teológico que el apóstol les pone está en el verso 21. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará.
qué palabras más fuertes, mis hermanos. Mientras yo estaba haciendo el estudio, wow, el Señor tenga misericordia, porque escuchen, si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. El segundo argumento teológico entonces se relaciona directamente con el carácter de Dios, con el carácter santo de Dios. Si el llamamiento y la bendición especiales de Israel por parte del Señor no pudieron protegerlos de ser desgajados, sin duda alguna, la falta de ese llamamiento y bendición en los gentiles tampoco puede protegerles de ser cortados por su incredulidad. ¿Se dan cuenta? Israel era una nación bendita, apartada por el Señor. Pero ellos, por permanecer en su idolatría y en su incredulidad, ¿qué pasó? Fueron desgajados. ¿Saben qué está diciendo el apóstol? Que si ellos que tenían esa bendición fueron desgajados, ¿qué se puede esperar de aquellos que no tienen esa bendición y permanecen en incredulidad? Por supuesto que van a ser desgajados también. Van a ser cortados. Por lo tanto, haríamos bien, conviene Pablo a sus lectores gentiles, en tener un temor justo y reverente que nos permita resistir cualquier tentación a la jactancia y a la soberbia. Pablo recordó a los creyentes de Éfeso en el capítulo 2, versos 11 y 12. Por tanto, y me llama la atención el término que utiliza, porque en realidad es algo que nosotros tenemos que hacer con frecuencia, mis hermanos. Escuchen cómo dice el apóstol. Por tanto, acordaos. Miren, mis hermanos, esto es algo que nosotros tenemos que recordarnos una y otra y otra y otra vez. Dice el apóstol, acordaos, recuerden esto, de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, con mano hecha en la carne. En aquel tiempo, dice, acuérdense, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. No te jactes. Acuérdense de dónde vienen. Si Dios desgajó a un Israel apóstata a causa de su incredulidad, con mucha mayor seguridad desarraigará a una iglesia apóstata a causa de su infidelidad. Es fuerte, pero es verdad. Si Dios desgajó a un Israel apóstata a causa de su incredulidad, con mayor seguridad desarraigará una iglesia apóstata a causa de su infidelidad. Y esto lo lleva entonces a una reflexión teológica que aparece en el verso 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Estamos hablando del carácter de Dios, ¿sí se dan cuenta? Ahí está. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, el dilema teológico, ¿no?, que discutíamos en la escuela dominical la semana pasada. Exactamente eso, de eso estábamos hablando. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. La palabra severidad es la traducción de apotomia, que tiene en su raíz el significado de cortar del todo, con rapidez. Y se relaciona con el verbo precisamente cortado, con que termina este versículo. Tú también serás cortado. En este contexto también la palabra cayeron significa caer al punto de quedar por completo en ruinas. Caer por completo. Así que lo que Pablo está hablando aquí, mis hermanos, es de una condición espiritual grave en extremo, en la que una persona cae en sentido espiritual de la oportunidad al juicio. Eso es lo que Pablo está diciendo. Vuelvo y leo el texto. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás
cortado. En otras palabras, miren mis hermanos, nosotros al día de hoy estamos teniendo el gran y el enorme privilegio de ser expuestos a la predicación del Evangelio. ¿Sabes qué va a pasar si persistes en incredulidad y no vienes a Jesucristo? Serás cortado. Vas a pasar de la oportunidad a estar bajo el juicio de Dios. Ahora Pablo pasa a advertir a quienes viven en el presente y se han identificado con el Evangelio de salvación para que cada uno de ellos permanezca en esa bondad. ¿Sí? Dice el versículo, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Porque de lo contrario, mis hermanos, también seremos juzgados con severidad, igual que aquellos en el pasado estuvieron tan cerca de la bendición y cayeron. Y saben, mis hermanos, es de estas personas que el apóstol habla en la epístola a los hebreos, que fueron partícipes, escuchen, el texto dice que fueron partícipes de los dones espirituales, que fueron partícipes de la bendición de estar en una congregación, de escuchar la sana palabra. Y dice que estas personas que recibieron todos esos beneficios y recayeron o apostataron, dicen que es imposible que sean renovados para arrepentimiento. Se está refiriendo a ese tipo de personas, que han sido expuestos claramente a la predicación del Evangelio, que han sido acogidos dentro de la familia de la iglesia, pero que persisten en su incredulidad, Esa es una idea, como les digo, familiar en el Nuevo Testamento. Se afirma la realidad de la fe verdadera que salva cuando se caracteriza por una continuidad. Los creyentes verdaderos, mis hermanos, son perseverantes. Por eso se habla de la perseverancia de los santos. Los santos son los que perseveran, no los incrédulos. Eso tiene sentido, ¿no? Un incrédulo no puede perseverar en algo que no ha recibido. Son los santos los que hemos recibido el don de la fe y el arrepentimiento, y los que por gracia tenemos al Espíritu Santo que podemos perseverar. Mire cómo el Señor ilustra esta verdad también en Juan 15, versículos 5 y 6. Yo soy la vid. ¿Recuerdan que dijimos hace un momento? Cristo es el verdadero olivo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ¿qué? Lleva mucho fruto. Por esa razón fue que se desgajaron las ramas infructuosas de Israel para ser injertadas otras ramas nuevas, para que lleven fruto. Pero ¿cómo podemos llevar fruto? Dice, el que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, es decir, estando unidos a Cristo. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí, mire cómo sigue, el que en mí no permanece, está hablando a gente que se expone domingo tras domingo a la predicación del Evangelio. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Una ilustración básicamente de lo que es el infierno. Miren, mis hermanos, debido a la bendición de Dios sobre Israel como nación en la antigüedad, muchos incrédulos judíos fueron partícipes de esa bendición. ¿Sí? O sea, aunque ellos disfrutaron de muchas bendiciones por ser parte de la nación de Israel, no quiere decir que todos ellos iban para el cielo. De la misma forma, a causa de la bendición de Dios sobre la iglesia,
Vamos a decir que bajo el antiguo pacto, ¿cuál era el techo? ¿Cuál era la cobertura que los acogía y que los bendecía? Ser descendientes físicos de Abraham o pertenecer a la nación de Israel. Ahora en el nuevo pacto, ¿cuál es ese techo que cubre a todos los que de alguna manera están aquí? La iglesia. Esa es la institución del Señor, la iglesia. De la misma forma, a causa de la bendición de Dios sobre la iglesia, muchos incrédulos dentro de la iglesia, escuche, están hablando de incrédulos. Muchos incrédulos dentro de la iglesia gustan de la bendición. Pero en el momento que recaen, esos de los que habla Hebreos 6, que les mencioné hace un momento, son ellos los que van a recaer. Los verdaderos creyentes nunca van a recaer, dicho sea de paso. Pero esos incrédulos que han permanecido dentro de la iglesia, un día van a recaer. Y la paciencia de Dios se agotará con ellos, y al quedar suspendida su oferta de gracia, esa bendición por asociación carecerá de valor cuando los incrédulos tengan que enfrentar al juicio del Dios viviente y sean cortados de Él por toda la eternidad. En otras palabras, mi amigo o creyente profeso, porque no sé si eres creyente o no, que tu argumento en el día del juicio no sea: yo fui miembro de la Iglesia Bautista Reformada de Cristo en Houston, porque ese no es el ticket para entrar al cielo, ni de cualquier otra iglesia. Eso no es válido. Estar bajo la cobertura de una iglesia local no garantiza a nadie la entrada al cielo. Es lo que estamos viendo aquí, que hay muchos incrédulos que están dentro de nosotros. Yo no sé quiénes son. Y esos creyentes, tarde que temprano, serán cortados. Quienes en su incredulidad niegan la bondad de Dios, escuchen, quienes en su incredulidad niegan la bondad de Dios en su oferta de salvación, están destinados a ser cortados por su severidad. Porque Dios es bueno, es amoroso, es grande en misericordia, pero tampoco pasa por alto el pecado, la iniquidad, y no tiene por inocente al culpable. Ahora, rápidamente, y ya con esto terminamos, en tercer lugar, el reinjerto de las ramas naturales. El reinjerto de las ramas naturales, versículos 23 y 24. Y aún ellos, hablando de judíos, si no permanecen en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Nótese, mis hermanos, en primer lugar, que el apóstol no dice ni sugiere que algún día todos los judíos incrédulos volverán a ser injertados en su propio olivo, o que volverán a ser salvos. No. Eso no es lo que está diciendo. No está diciendo que todos los judíos un día van a creer. Él evita cuidadosamente decir algo así. Expresa más bien que el reinjerto tomará lugar si no persisten en incredulidad. ¿Se dan cuenta? Hay un sí, un condicional. Si no persisten en incredulidad. No cabe duda entonces que lo que él quiere decir es que algunos persistirán y otros no. Y esos que no persistan en incredulidad, ¿qué va a pasar? Pues van a ser reinjertados nuevamente. Es a ellos que está la promesa. ¿Se dan cuenta? A los que no persisten en incredulidad. Ahora, que la prueba de la oportunidad para la entrada de los judíos endurecidos inicialmente sigue abierta es algo que Pablo procede a demostrar. Él dice: porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo. Y aquí esa oración contra naturaleza hay que aclararla rápidamente.
Eso quiere decir, en armonía con este contexto, es como si Pablo estuviera diciendo lo siguiente, y aquí cito unas palabras de Hendrickson. Tú, por ser gentil, perteneces por naturaleza al ámbito de la incredulidad. Eso éramos nosotros en otro tiempo, ¿verdad? Eso está claro. Eres, por así decirlo, un olivo silvestre o sin fruto. No obstante, fuiste injertado en un olivo cultivado, es decir, fuiste traído al dominio de la gracia, de la promesa, de la fe y del ámbito de los patriarcas. Para ti eso fue un cambio enorme, sigue diciendo. Era contrario a la naturaleza. Por eso habla el texto de que nosotros, contrario a la naturaleza, siendo olivos silvestres, fuimos injertados en un olivo cultivado. Para ti ese cambio fue enorme, era contrario a la naturaleza, ya que no solamente debiste ser librados del pozo del paganismo donde nos encontrábamos con todos sus vicios, sino que además debiste ser trasplantado a la esfera del pacto de Dios, el ámbito de la gracia soberana, de la santidad y del amor. Por consiguiente, si contrario a la naturaleza, tú fuiste injertado en un olivo cultivado, ¿cuánto más fácilmente serán injertados nuevamente las ramas naturales, esos hijos del pacto en su propio olivo, reentregados al tronco nativo? Bien, mis hermanos, lo que estamos diciendo es que a lo largo de la historia, judíos que no han permanecido en incredulidad han sido reinjertados. Pero también va a haber un tiempo cuando muchos judíos, no todos, como algunos afirman, pero muchos judíos un día también van a ser reinjertados. Mire cómo dice Dios por medio de Zacarías capítulo 12, verso 10. Si ellos no permanecen en incredulidad, recuerden, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Está hablando a quienes, judíos. Y mire lo que dice, derramaré sobre ellos ¿qué? Espíritu de gracia y espíritu de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, hablando de Cristo. Y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y esto, mis hermanos, es gracias a que poderoso es Dios para volverlos a injertar. Poderoso es Dios para volverlos a injertar. En términos generales, esta ilustración llama la atención entonces en dos aspectos paralelos, ya de manera de conclusión. Por un lado, advierte a los gentiles en cuanto a tener la misma clase de orgullo arrogante y presuntuoso que ocasionó a Israel incrédulos su exclusión y la bendición. Ese fue nuestro llamado de atención para nosotros los gentiles, ¿no? A tener cuidado en cuanto a esa arrogancia. Pero por otro lado, Dios está prometiendo a judíos incrédulos que quienes no persistan en incredulidad serán nuevamente admitidos y bendecidos con la misma bendición de los creyentes gentiles. Y aquí quiero rápidamente agregar algo. Serán bendecidos con la misma bendición de los creyentes gentiles. ¿Por qué? Porque aquellos judíos que son o que sean reinjertados al olivo natural, no van a ser reinjertados bajo otra promesa, bajo otro pacto, bajo otro plan distinto al nuevo pacto, que es el pacto bajo el cual está la iglesia de Cristo. Es en ese mismo contexto que los judíos que creen son reinjertados al olivo. Amados hermanos, demos gracias a Dios de que a pesar de nosotros ser olivo silvestre o infructuoso y actuando contra naturaleza, Dios nos haya injertado al olivo cultivado para ser participantes de todas las promesas hechas a la raíz, es decir, a nuestros padres. Por otro lado, roguemos a Dios nos haga humildes para no caer en la misma arrogancia de los judíos y al contrario aceptar que todo esto lo hemos recibido por gracia. Oremos. Padre Santo, gracias te damos por tu palabra.
Gracias te damos por la claridad con que nos hablas. Te rogamos, Señor, que tenga fruto, que haya cabida en nuestros corazones por tu Espíritu. Te damos gracias porque estando nosotros alejados, estando sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en este mundo, has tenido misericordia de nosotros y nos has injertado al olivo verdadero, que es Jesucristo. Y también, Señor, te rogamos, oh Dios, que nos hagas humildes. Que nos hagas humildes, Señor, para aceptar que todo esto ha sido por gracia, que no lo merecíamos y que no somos en nada diferente a aquellos judíos que han sido incrédulos, pero que únicamente por la fe que nos has dado es que estamos en pie. Te rogamos, Señor, quita de nosotros este espíritu arrogante y ayúdanos a permanecer atados a la vid verdadera, en cuyos méritos te rogamos, Señor, estas cosas. Amén.